Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a mis queridos hermanos que nos siguen en nuestras redes sociales, en este caso en especial, que siguen a nuestro canal de YouTube, Ministerio Cuarto Ángel BCN. Hoy le traemos otra lección, otro tema, otro estudio de nuestros estudios bíblicos, la verdad presente. Hoy la lección número 3, ya titulada Consumado es. Un tema maravilloso e importante para nuestra salvación. Vamos a ir a la introducción del canal y de inmediato comenzamos con el estudio. Muy bien, mis queridos hermanos, decíamos lección número 3, la verdad presente, consumado es, y allí tienen, como ustedes saben, nuestras redes sociales. Vamos a comenzar, antes de comenzar, vamos a mostrar un poco nuestro canal. Aquí lo pueden ver, Ministerio Cuarto Ángel BCN, y aquí en el cuadro rojo, para suscribirse y estar siempre al tanto de todo lo que nos estemos publicando cada semana. Ustedes buscan este canal y se suscriben, ¿ok? Dios les bendiga, así es. Comencemos pues, ahora sí. También tenemos nuestros teléfonos aquí, como lo pueden ver en pantalla, 34650863811. Y comenzamos con la lección número 3, consumado es. Una introducción breve. El pecado es un intruso. No hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Y excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior o externa de un principio en pugna contra la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Este pensamiento no es nuestro, es de un maravilloso libro titulado El conflicto de los siglos, en la página 484, muy hermoso lo que nos da de introducción acerca de lo que es el pecado. Y la primera pregunta del estudio de hoy, ¿qué consecuencia trajo el pecado de Adán y Eva y cómo se propagó a la humanidad? Recuerda que hemos venido estudiando todo lo que tiene que ver con la creación de Dios, cómo se dañó la creación, el pecado, la tentación y la redención. Aquí vamos a ahondar, como lo dice el título, consumado es. Vamos a ver cómo fue consumado el pago por nuestros pecados. Pero antes de eso tenemos que ir avanzando en estas primeras textos que nos van a ayudar a comprender este punto fundamental. Decimos entonces, ¿qué consecuencias trajo el pecado de Adán y Eva y cómo se propagó este pecado a la humanidad? Tenemos allí un texto, Romanos 5:12, y dice, así como el pecado, ¿qué? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró con el pecado? Con el pecado entró la muerte. Entonces, así la muerte pasó ¿a quién? Dice allí, a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces la muerte entró, el pecado entró, y con el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos pasó la muerte. Respuesta a la primera pregunta. Sigamos avanzando. Pregunta 2, ¿cuál es el pago o castigo por el pecado que hemos heredado? ¿Cuál es el pago por ese pecado que hemos heredado? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es? Dice allí, muerte. Fuerte. La paga del pecado es muerte. Mientras la vida es la herencia de los justos, la muerte es la porción de los impíos. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán. No es aquel sueño de la muerte, pues toda la humanidad sufre la penalidad de la transgresión. Esta muerte es la muerte segunda, es la que contrasta con la vida eterna, es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, esto es tremendo y es fuerte, esta muerte. Sigamos avanzando, esperemos que no tengamos ruido ambiental para que podamos saber todo bien grabado.
Pregunta número 3. ¿Qué hizo Dios para que no tengamos que pagar nuestro pecado con la muerte? Romanos 6:23. En el mismo texto estamos. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, más el don de Dios, más el regalo de Dios. ¿Cuál es? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa palabra del Señor aquí, promesa. ¿Qué hizo Dios para que no tengamos que pagar con nuestra muerte? Nos dio una dádiva, nos dio un don, nos da vida eterna en Cristo Jesús. Avanzando en la lección, pregunta número 4. ¿Qué debía hacer Dios entonces para regalarnos esa vida eterna? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué tenía que hacer Dios para que tuviésemos ese regalo? Bueno, debía primero conocer las profundidades de nuestra deuda. 2. Sabiendo el costo, debía pagar nuestra deuda. Y tercero, habiendo pagado, debía ofrecernos y entregarnos el regalo de la vida eterna. 3 cosas entonces debía hacer Dios: conocer las profundidades de nuestra deuda, luego pagar la deuda y habiendo pagado, ofrecernos ese pago, ese regalo de lo que es la vida eterna. Vamos a ver cómo lo hizo Cristo. Pregunta 5 entonces. ¿Cómo conoció Cristo nuestra deuda? Veamos. ¿Cómo conoció Cristo nuestra deuda? Primero, el Salmo 51, versículo 5. He aquí en ¿qué? Maldad. En maldad he sido ¿qué? Formado. Y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que Jesucristo fue concebido de mujer que tenía pecado, y él heredó el pecado en el vientre de su madre. Ahí está, Salmo 51:5. Estamos aquí hablando la palabra del Señor. Fue concebido de mujer con pecado. ¿Y qué más? Debía, según Gálatas 4:4, dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, nacido bajo la ley. Entonces nació también de mujer, como todos nosotros nacemos de mujer. Pero todavía nos faltan 2 cositas más. Vamos a ver en la siguiente lámina. Miren lo que dice. ¿Cómo pagó Cristo nuestra deuda? También Él cargó nuestros pecados. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos fue cargado sobre Jesucristo. Así que Él no solamente heredó nuestro pecado, heredó nuestra condición, sino que ahora Dios coloca el pecado de todos. No solamente Él heredó el pecado de su ascendencia, ¿no? De sus antecesores, sino que además luego fue cargado sobre Él el pecado de todos nosotros, aún aquellos que no fueron padres, abuelos o de Cristo, en el sentido humano, que no fueron padres de Cristo en el sentido humano. En la lección número 3, otra parte más de la pregunta 6, ¿cómo pagó Cristo nuestra deuda? Dice, gustó nuestra muerte. No solamente cargó nuestros pecados, sino que probó nuestra muerte. Hebreos 2:9 dice, vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte. ¿A quién? A aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles. Cuando se hizo hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Para qué fue hecho así? Para que por gracia de Dios gustase o probase, ¿qué cosa? La muerte por todos. El objetivo era que Él probara la muerte, no la primera muerte, sino la segunda muerte, y lo aprobara en sentido vicario, en sentido sustitutorio por nosotros, en lugar de nosotros, para pagar nuestras culpas y nuestros pecados. Debía entonces Él hacerlo así. Avanzando, pregunta siguiente o parte siguiente. Todavía estamos en la pregunta 6. ¿Cómo pagó Cristo nuestra deuda? Avanzando, dice allí, fue dejado solo. Fíjense que ya vamos avanzando. Él nació de mujer, nació bajo la ley, heredó nuestro pecado, fue colocado sobre él el pecado. Ahora, a consecuencia de ese pecado que fue colocado sobre él, el Padre lo dejó solo. Dice Marcos 15:34. A la hora de nona, como a las 3 de la tarde, exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir,
Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Es decir, en ese momento él sintió que Dios, su Padre, no estaba con él. Él siempre decía que yo sé que siempre estás conmigo, yo sé que siempre me oyes, yo sé que siempre estamos en comunión. En este momento él estaba solo, sin el Padre. El Padre lo dejó. ¿Por qué? Porque el pecado causa separación entre Dios y el hombre, y Jesús había hecho entonces pecado por nosotros, y el Padre no podía estar en comunión con el pecado que estaba en Cristo en ese momento. Por eso fue que fue dejado solo. ¿Qué más? Todavía pregunta 6. ¿Cómo pagó Cristo nuestra deuda? Finalmente, no solamente fue dejado solo, sino que murió. Murió la segunda muerte por nosotros. Dice Apocalipsis 1:17. Y cuando le vi, dice Juan, él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido ¿qué? He sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Tremenda esta declaración de Jesucristo. ¿Qué más? Ahora sí, a la pregunta 7. Recapitulando la pregunta 6 entonces, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Heredó nuestro pecado, heredó nuestra naturaleza pecaminosa, nació de mujer como nosotros, fue tentado en todo como nosotros, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, por ese pecado gustó la muerte, por ese pecado que estaba en él fue dejado solo y por ese pecado él murió en pago por nosotros. Ahora, ¿qué dijo en la cruz? Estamos ahora con la pregunta 7. ¿Qué dijo en la cruz Cristo que significó que había logrado nuestra redención? Que habiendo pasado por toda esa experiencia, entonces logró nuestra redención. Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, tenemos esta declaración. Y dice, como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Eso lo dijo él en la cruz, cuando le dieron a probar vinagre. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, él entregó el Espíritu. Él dio el Espíritu. O sea que finalmente Jesús concluyó, porque la palabra consumado es concluido, cumplido, completado. Es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu y se entregó a la muerte. ¿Qué debía hacer el Cristo ahora para quitar nuestros pecados del registro celestial y de nuestra mente? Y de nuestra mente. Porque el pecado está escrito en el cielo, el pecado está escrito en nuestra mente y el pecado está escrito en nuestro ADN. Pero Él, ¿qué hizo para ahora, al momento, quitar nuestros pecados de ese registro del cielo y de nuestra mente? Porque el pecado de la carne será quitado cuando seamos transformados en un cuerpo nuevo, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso será a la final trompeta, ya cuando Jesús venga, cuando hayan pasado toda la gran tribulación, eso va a ser la transformación. Pero antes debemos ser transformados nuestra mente y nuestro registro purificado. ¿Qué hizo Él para ello? Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra ¿qué? Nuestra justificación. Nuestra justificación, ahí está. Justificación. Él fue entregado por nuestros pecados, ya lo vimos, pero ahora fue resucitado para justificarnos, para poder lograr que seamos justos. Miren otra pregunta que avanza. ¿Hay algo que tú y yo podamos hacer de nuestra parte para ayudar a Cristo, para que seamos justificados, para que seamos hechos inocentes? Vamos a ver qué dice la palabra, si hay algo que nos puede decir. Gálatas, capítulo 2, versículo 16, responde a esta pregunta. Sabiendo que el hombre, dice allí, un rotundo no. El hombre no es justificado. ¿Por qué? No es justificado por las obras de la ley. Atención, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la ¿qué entonces? Por la fe de Jesucristo, amén. Somos justificados no por las obras, sino por la fe de Jesucristo. Sabiendo esto, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo. Tenemos que creer en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y para no ser justificados por las obras de la ley.
Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios. Ninguna carne va a ser justificada por sus obras de la ley, ni por las buenas obras, ni por darle comer a los leprosos, ni por darle de comer a los niños huérfanos, ni por entregar nuestros bienes para dar de comer a los pobres, ni por ser mártires, ni por predicar el evangelio, ni por llevar muchas almas. Ninguno vamos a ser justificados por ninguna de esas obras de la ley, sino por la fe de Cristo, por tener la fe como la que tenía Cristo. Así que no hay nada que podamos hacer para justificarnos, solamente creer en Cristo, en cada palabra que salió de la boca de Cristo. Pregunta 10. ¿Qué fruto debemos experimentar luego de ser justificados para estar listos, preparados para ir al cielo? Ahí sí. Romanos 6:22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La justificación. Y por fin, la vida eterna. Aquí, mis queridos hermanos, les confieso, hay un error, no es justificación, es santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación, que no es lo mismo. La justificación es por la fe, la santificación es por las obras de fe. Obras de fe. La santificación es la limpieza y la pureza del pecado, y ese es el fruto de la justificación. Así que allí ustedes lo corrigen, no es aquí no es justificación, aquí es santificación. Tenemos por fruto la santificación. Usted puede buscar en su Biblia, Romanos 6:22, va a encontrar que aquí es santificación. Así que el fruto que debemos experimentar ahora es la santificación. Jesús dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Y también dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque solo ellos son los que podrán ver así cara a cara a Dios. Hermosa promesa. Muy bien, pregunta número 11. ¿Qué obra dijo Cristo que iría a ir a hacer al cielo? O sea, ¿qué dijo Cristo que iba al cielo a hacer después de que resucitó? ¿Qué dijo? Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1 al 2 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera se lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? ¿A qué fue Cristo? A preparar lugar para vosotros. Preparar lugar para ti y para mí, para todo aquel que oye y acepte y quiera el evangelio. Hermoso, es una obra que Él está haciendo, por eso es que aún no ha venido, porque está preparándonos lugar allá en el cielo. ¿Y qué dijo Cristo entonces que haría luego? Luego de preparar ese lugar para nosotros, ¿qué dijo Cristo que haría al terminar de preparar lugar para nosotros? El mismo texto, el mismo capítulo, pero el versículo siguiente dice, y si yo me fuere y os aparejare o preparare lugar, dice, vendré otra vez para que donde yo y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hizo una tremenda y hermosa promesa. Vendré otra vez. Cuando termine de preparar lugar en el cielo para nosotros, vendrá otra vez. En conclusión, ¿qué cosas hará Cristo para llevarnos al Padre? ¿Qué cosas? Son 4. Vamos a leerla una por una. Primera, hacernos inocentes en nuestra mente y registro celestial. Esto es lo que dijimos, la justificación. Limpiar nuestra mente y limpiar nuestro registro, hacernos nuevas criaturas, hacernos nuevas personas, darnos un nuevo corazón. Segunda cosa que hace Cristo, limpiarnos y quitarnos de todo pecado de la voluntad y de la mente. Esto es lo que se llama la santificación. Tercera cosa, dice, pasarnos por la prueba de Babilonia y de la bestia para que nuestro carácter sea fijado y sellado en el juicio. Esa es una prueba que todos debemos pasar. ¿Para qué? Para que nuestro carácter quede finalmente sellado. Y el último paso, quitar los pecados de nuestro cuerpo y vestirnos de la inmortalidad, que es lo que decíamos hace rato. A la final trompeta,
porque se tocará la trompeta. Y así concluimos entonces con una pregunta. Concluimos con una pregunta y un llamado a todo aquel que esté viendo este video y escuchándolo. ¿Aceptas? ¿Aceptas el pago que Cristo hizo por tu pecado? Son dos respuestas. ¿Sí o no? No, quizás, tal vez. No. ¿Sí o no? ¿Aceptas el pago? ¿Es tu deseo prepararte para cuando Cristo venga otra vez para llevarte al cielo? Si tu respuesta es afirmativa, te pido entonces que me acompañes pues en esta oración final y concluimos el tema por hoy. Querido Padre que moras en el alto cielo, te damos gracias por este día y la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido una bendición para todos los que están escuchando y han escuchado este estudio en este día. Que seas tú quien los bendiga. Confirmes en su mente y en su corazón que esto que hemos estudiado en estos 20 minutos es así. Es tu palabra. Jesús, enviaste a tu Hijo y ya pagó por nuestros pecados. Y que solo falta que nosotros en el tiempo que queda de gracia aceptemos el pago. Creamos en Jesucristo, creamos en esa ofrenda que tú nos diste, que Él pagó todos nuestros pecados y puede darnos liberación, santificación y redención. Eso es lo que anhelamos, así que te pido que bendigas a todos aquellos que han aceptado este llamado y los sigas preparando para que sellen su pacto contigo y estén contigo por la eternidad. Gracias por escucharnos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, listo. Hemos concluido por el estudio por hoy. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga.